78 años, masculino, tabaquista, con consumo de alcohol, antecedente de apendicectomía y colecistectomía, dolor abdominal moderado, 10 días de evolución, epigástrico, náusea, astenia, pérdida de peso 8 kilos en los últimos 3 meses, lúcido vigil, afebril normotenso, ictericia cutáneo mucosa, abdomen excavado, defensa negativa, descompresión negativa, ruidos vibrarios positivos, catarsis positiva, tórax sin particularidades, tumoración dolorosa sobre cicatriz subcostal de Kocher. Impresionante. Bueno, tenemos también otro caso de dolor abdominal, que en este caso pareciera no ser agudo porque lo habla que tiene 10 días de evolución, que tiene una intensidad moderada, que también tiene una localización en región epigástrica y tiene síntomas acompañantes como náuseas, como astenia, como pérdida de peso en los últimos 3 meses, 8 kilos. Y antecedentes de tabaquista, alcohol, apendicectomizado y colecistectomizado. Y los datos relevantes del examen físico: la ictericia cutáneo mucosa, el abdomen excavado, sin defensa ni descompresión, con tránsito, con tórax SP y tumoración dolorosa sobre la cicatriz subcostal de Kocher. Bien, entonces, yo lo escucho. Yo lo escucho. Le estamos esperando. Me estoy yendo mate, pero yo lo escucho. Ok. Bueno, primero que nada, a mí me parece que tenemos que descartar algún posible, hacer como un diagnóstico diferencial, en lo cual me parece que hay dos grandes ramas, que una podría ser una pancreatitis crónica y otra que puede ser un cáncer de vía biliar, sobre todo por el descenso de peso, me parece. Bueno, pero antes que me nombres algunas causas, ¿cómo querés hacer el algoritmo diagnóstico y o terapéutico? ¿Cómo lo querés manejar el paciente? ¿Cómo querés estudiarlo? ¿Lo viste por consultorio externo? En este caso es un paciente que concurre muchas veces al consultorio externo. ¿Cómo lo querés manejar? Y primero que nada arrancaría, o sea, vos me estás preguntando de los exámenes que yo le haría, o cómo lo empezaría a explorar al paciente. Claro, ¿cómo lo manejarías en cuanto al manejo clínico quirúrgico en un consultorio? ¿Cómo lo manejarías al paciente, digamos? Primero yo trataría de estar lo más seguro posible de qué es lo que tiene, o de acercarme por lo menos a un diagnóstico. Le pediría, por ejemplo, a un laboratorio, le prestaría atención sobre todo a la virasa, a la lipasa, al hepatograma, al calcio, al colesterol, los triglicéridos, bueno, un montón de cosas para la función renal, un lipidograma seguro también, la glucosa, y para el cáncer, por ejemplo, la fosfatasa alcalina, transaminasa, la glutamiento peptidasa, que todas se tendrían que estar aumentadas en el caso que lo tenga. Después también le pediría una TAC, que sería también por contraste, calculo, y si tengo un RMI, como para estar lo más seguro posible de descartar, por ejemplo, el cáncer de vía biliar, que sería lo más fácil de descartar. También le podría pedir una ecografía, dependiendo también lo que tenga, no sé en qué nivel estoy de complejidad. Bueno, ¿algún otro que quiera ordenar un poco la idea de Frank, que está bastante, pero Despelotada, decilo. No, digo nomás que en realidad uno puede ir de menos a más e intentar ver cuáles son la primera batería de estudios que uno puede disparar desde el consultorio externo, cuál es la metodología diagnóstica inicial, cuáles son los laboratorios iniciales, que no están mal los laboratorios iniciales, desglosar un poco la sintomatología, qué piensan ustedes de los antecedentes que tiene el paciente, qué piensan de la tumoración que tiene sobre la cicatriz de la cicatriz de la incisión subcostal de Kocher o de Kocher,
Eh, Creo que otra cosa que podemos preguntar que tiene que ver con los síntomas acerca de la ictericia, o sea, si la ictericia está desde el principio, si fue más tardía o no, de cuando empezó los síntomas, para que pensemos en los posibles diagnósticos, digamos, diferenciales que nos puede ayudar un poco. bien, Bueno, a perca de peso também, esse 8 quilos nos últimos 3 meses é um dado muito importante também. Claro, con el cual tenemos que preguntar si fue por voluntad o si fue involuntario. Porque acá no figura si es una persona obesa, si era una persona que está en un proceso de baja de peso. bien. Está sendo uma dieta, não? Sí, sí. Sí, como dice Jesse, por ahí hay que preguntar bien si cambió su hábito alimenticio en los últimos meses y a raíz de ese cambio fue la pérdida de peso o evidentemente no cambió absolutamente nada en cuanto al formato de su dieta y a su y a su a su componente estructural, digamos, su estructura, a su físico, y lo que tuvo fue tiene una enfermedad silente, progresión de enfermedad, que hace que tengas tenia, pérdida de peso, y etcétera, etcétera. En cuanto a, en cuanto al manejo, ¿cómo creen que puede manejarlo? ¿Se lo puede manejar ambulatorio? ¿Se lo puede manejar al principio internado? ¿Cómo es que lo quieren manejar? Este paciente está bien, es un dolor abdominal moderado, no está febril, está febril, normotenso, lúcido, puedo contestar bien las preguntas, entonces pienso que no estaría para internación. Lo que sí estaría para ya buscar las causas, como dijo Fran, ya para ir buscando todo, pero no para internación. Bien, entonces en el laboratorio tendríamos que tener en cuenta qué cosas. Otra vez, a ver qué laboratorio pediríamos en un inicio, qué tendríamos que tener en cuenta y para qué. Y la mirada se la lipasa para ver si hay alteraciones. O sea, teniendo en cuenta que el diagnóstico se hace por el cuadro clínico compatible, la alteración morfológica y funcional, y no me acuerdo qué otra cosa más era. Sí. Y los cambios de los cambios en los análisis, en el diagnóstico por imágenes. Bueno, eso. Lo primero que nada son los de laboratorio, que es lo más rápido o lo más común. La mirada se lipasa, el hepatograma, el calcio, el colesterol, los triglicéridos, la glucosa, la función renal y un ionograma, por las dudas. Bien, y un hemograma para ver si no está anémico. Sí, sí, también. Doutor, pediria também um marcador 19,9, algo assim? ¿Qué marcadores? É um marcador para CA de pâncreas? Sí. Pero este no sería para seguimiento, Ernesto, no para conclusión, para el diagnóstico final. Al laboratorio que mencionaron que la rutina, que es importante tener en cuenta el hemograma para descartar sobre todo el tema de su anemia, el recuento, fórmula, plaquetas. ¿Por qué también plaquetas? Porque es un paciente que tiene un consumo importante de alcohol y puede tener una hepatopatía crónica asociada, y a su vez una insuficiencia hepática, y a su vez una ictericia producto de su falla orgánica de su hígado. Entonces es importante tener en cuenta los tiempos de coagulación, o sea, el chequeo de la coagulación completa, el recuento de plaquetas, el medio interno, la función renal, un paciente casi de 80 años que puede tener alteración a nivel de la función renal o del ionograma, un hepatograma completo, como dijo Fran, para ver cómo está el patrón de colestasis que puede estar asociado a su ictericia cutánea mucosa, cómo es el valor de las transaminasas, cómo es el valor de la bilirrubina, qué fracción se encuentra elevada, si la fracción directa, o sea, si la bilirrubina total está elevada a expensa de la fracción directa o indirecta, si tiene una milasemia alterada. O sea, son todos datos importantes a tener en cuenta, porque este caso puede tener desde causas que son de tratamiento médico clínico y no quirúrgico, puede ser una hepatopatía crónica, puede ser una pancreatitis crónica, o puede llegar a ser una causa con tal vez tenga de resolución quirúrgica de origen tumoral, como dijo alguien, de tumor de vía biliar o colangiocarcinoma, o un tumor o bien un tumor a nivel
de la región periampular, también puede ser algo oncológico, entonces los marcadores tumorales pueden tener cierta relevancia, como ser el CA19-9, que es un marcador específico de lo que es todo vía biliar y páncreas, y puede estar acompañado de un CA y de un CA, me refiero del antígeno carcinoma embrionario, pero sobre todo el CA19-9 es el marcador específico para vía biliar y para páncreas. Y como método complementario inicial de inicio, sí o sí se debe realizar una ecografía abdominal. Como método inicial, una ecografía abdominal, sumado al laboratorio que venimos mencionando. Y yo les puedo dar el informe de la ecografía, les puedo decir que tiene una litiasis vesicular múltiple con dilatación de la vía biliar intra y extrahepática, no pudiendo visualizar litiasis coledociana, páncreas mal visualizado. Eso le puedo dar el informe. Acá nos pasa medio como lo que habíamos hablado la otra vez, que podemos ver, dependiendo del equipo que tenemos, si confiamos más en el gastroenterólogo que haga una endoscopía y vaya sacando los cálculos de él y después tratar lo otro y así, o directamente es patología quirúrgica. Mira, Fran, no te mezcles porque yo te estoy diciendo que la ecografía tiene litiasis vesicular múltiple, dilatación de la vía biliar extra y intrahepática, no visualizando litiasis coledociana y páncreas mal visualizado. No, está, nada que ver. Nada que ver. Nada que ver. Y te puedo decir que tiene fosfatasa alcalina de 1500 y tiene milasemia normal y tiene bilirrubina de 8 y directa de 6. O sea, de 80 y de 60 a la directa. Con transaminasas discretamente elevadas y sin leucocitosis, con anemia. ¿Y el mascaró? No te lo voy a decir, pero por ejemplo, yo te voy tirando. Esa es la ecografía. Bien, y si lo mandamos a hacer un ATAC, ¿tenemos el informe? Sí, un ATAC o qué, también. Una con resonancia. También, obvio. Acá también podemos discutir y puede ser, es válido que también hagamos una tomografía de abdomen y de pelvis con contraste endovenoso o con doble contraste, o puede llegar a ser también un buen método, un excelente método, una corangioresonancia. Depende de lo que dispongamos en el lugar donde estemos trabajando, depende del equipamiento, porque por ahí tenemos un excelente tomógrafo y un mal resonador, o viceversa, o tenemos un mal tomógrafo y un excelente resonador. Entonces uno puede llegar o bien tenemos los dos estudios, lo podemos complementar, podemos hacer la tomografía y podemos hacer la resonancia, porque cada uno de los métodos por imágenes caracteriza mejor ciertas cuestiones. La corangioresonancia me va a dar un mapeo bastante exacto de todo lo que está sucediendo a nivel del árbol biliar, ver en su extensión esa dilatación que me está marcando la ecografía, si existe una zona de estenosis, si existe una zona o si me descarta o me certifica la presencia o ausencia de cálculo en la vía biliar, que por ecografía el método no fue tan fidedigno y con la corangioresonancia puedo llegar a tener una imagen más característica de la vía biliar. Y la tomografía lo que me permite sobre todo es tener una mayor consideración de todo lo que está pasando a nivel de la cabeza del páncreas, de la desembocadura, digamos, del Wilson a nivel de la segunda porción del duodeno, si existe algo periampular, si existe algo orgánico a nivel de la cabeza del páncreas. Entonces muchas veces es necesario la complementación de ambos estudios, de la tomografía de abdomen y pelvis con contraste y de la corangioresonancia. Si tenemos de los dos métodos y son buenos equipos, podemos usar ambos dos. Si no, probablemente tengamos que discutir y tendríamos que ver si con uno de los estudios me es suficiente como para arribar a un diagnóstico, o en su defecto necesito sí o sí los dos estudios. Acá, ¿qué pasa? Que la ecografía me queda corta, la ecografía para el estudio de la vía biliar o para el estudio del páncreas, que no puedo visualizarlo por ecografía. Entonces el método me queda corto. Si bien yo certifico que tiene litiasis vesicular, que es un paciente asintomático y que por ahí creo que esa dilatación que tiene la vía biliar por ecografía no es producto de una litiasis coledociana, yo necesito suplementar el estudio de la ecografía con un estudio de mayor complejidad.
mientras espero el marcador tumoral, que por ahí me demora 4 o 5 días, y mientras veo qué voy haciendo con respecto a los estudios de laboratorio, si tengo que corregir la anemia, si tengo que mejorar la función hepática, si tengo que ver qué pasa con las plaquetas, qué pasa con los tiempos de coagulación, qué pasa con la función renal. Entonces yo tengo que ir viendo qué puedo ir corrigiendo, mientras tanto espero el resultado definitivo de los estudios por imágenes y de los marcadores tumorales. ¿Va? Sí, sí. La tomografía lo que tiene es que marca que tiene una lesión sólida a nivel o un proceso expansivo a nivel de la cabeza del páncreas que contacta con la vena mesentérica superior y que tiene una litiasis o la resonancia complementaria tiene una litiasis coledociana también evidenciada también por la colangioresonancia. Es decir, que en definitiva tiene la litiasis vesicular por ecografía, la litiasis coledociana que se ve que la tiene por medio de la colangioresonancia y tiene una masa pancreática en proyección de la cabeza con contacto con la vena mesentérica superior. Está frío, esta puta madre. Y en este caso, por ejemplo, ya con este estudio no le haría falta hacer, por ejemplo, una resonancia. Ahí te dije Claro. todo. Tiene la resonancia hecha con dilatación de la vía biliar intra y extrahepática con una litiasis coledociana y tiene una tomografía que muestra la presencia de una masa en proyección de la cabeza del páncreas que contacta con la vena mesentérica superior. Bien, bien, no, hoy estoy para atrás. En definitiva, lo que tenemos un paciente de 78 años que tiene el dolor abdominal moderado de 10 días de evolución, de localización en el epigastrio, con los síntomas acompañantes, ictérico, con una ecografía con litiasis vesicular, con una resonancia con una litiasis coledociana y con una tomografía que muestra la presencia de un tumor a nivel de la cabeza del páncreas que contacta con la vena mesentérica superior. Bueno, listo. Ahora sí lo internamos entonces. Sí, también es bueno, es válido. Lo internamos, válido. Esa masa que hace contacto con la mesentérica cambia en relación a terapéutica, curativa o paliativa, o no cambia. Página 88, libro, claro. Vos me lo estás preguntando a mí y yo te lo tendría que preguntar a vos. No, para mí sí, porque si sigue aumentando de tamaño y empieza a comprimir, cagaste. Va a tener complicaciones, ya entra, por eso por una cuestión lógica. Existen criterios de resecabilidad y criterios de irresecabilidad de la patología. Evidentemente yo lo estoy preguntando bastante fino, pero esto se trata probablemente de una paciente que tenga criterios de irresecabilidad de la masa pancreática porque ya contacta con la vena mesentérica superior, la masa que está en proyección de la cabeza del páncreas. Tiene un CA19,9, no se los dije, de 750, valor normal hasta 42. CA19,9, valor normal hasta 42, tiene 750. Bueno, entonces lo internamos para solucionar el tema de la obstrucción biliar, duodenal, y más los cuidados paliativos, ya que no tiene criterio, o sea, tiene los criterios que no le permite hacer la cirugía, ya que no está localizado. Decí que tuvieron una semana, Fran. No, yo que estoy pensando que primero que nada habría que resolver lo del páncreas y después ver lo demás. O sea, esa masa para mí sí tiene criterio. O sea, no más, la verdad que no tengo ahora los criterios de resección No, súper frescos, pero yo ya te dije que no tiene criterio de resección porque en realidad contacta con la vena mesentérica superior. Se trata de una masa pancreática localmente irresecable o localmente avanzada, que tiene el paciente una ictericia cutáneo-mucosa, que tiene prurito, que tiene coluria, que tiene bilirrubina en ascenso y que además tiene por la colangioresonancia una litiasis coledociana.
Acá no podemos operar lo del páncreas porque tenemos que es una paciente que por ahora se comporta como irresecable. O un paciente, perdón, 78. Esse paciente hay que ver, avaliar para, sei lá, uma quimio, me parece. Há que ver se os gânglios estão comprometidos, alguma outra estrutura, se há uma Bien, metástase. estamos de acuerdo, pero el problema que tenemos en cuestión no se lo estamos resolviendo. Tenemos un paciente que tenemos 78 años, ictericia cutánea mucosa, prurito, coluria, bilirrubina en ascenso. Masa en Yo había proyección. leído, no sé si está bien, pero la colocación de endoprótesis para mantener abierto el conducto biliar, así tener liberación del flujo. Claro, bien, Jessy, acá el problema que tenemos, que en realidad no le estamos dando la solución o no le estamos dando la paliación necesaria a la sintomatología que presenta el paciente. ¿Cuál es la sintomatología que presenta el paciente? La ictericia cutánea mucosa, el prurito, la coluria, el dolor abdominal, o sea, todo lo que nos está manifestando el paciente no le estamos brindando ninguna solución. Si bien creemos que la patología pancreática no es de resorte quirúrgico y que probablemente coincide con Exxon tenga que hacer quimioterapia, lo que tenemos que pensar y tener en cuenta es que tenemos que drenar la vía biliar, porque si no se va a transformar en un potencial paciente con una colangitis con la consiguiente aumento de la mortalidad y peligro de muerte. Entonces nosotros debemos drenar la vía biliar por vía endoscópica con la colocación de una prótesis en vía biliar, drenar la vía biliar, aprovechar el método para poder sacar esa piedrita que tenía por la colangioresonancia y dejar drenada la vía biliar. ¿Para qué? Para que mejore su ictericia, mejore su prurito, mejore su coluria, mejore su estado general y pueda afrontar más adelante una quimioterapia. Vale. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí. A ver, primero hay 2 o 3 cosas que ustedes deben acostumbrarse. Primero, no arrancar por las causas o por los... ¿cómo se llama? Por ya determinar cuáles son las causas probables de la definición del cuadro clínico. Eso va a ir llegando de a poco. El desglose del cuadro clínico les va a permitir a ustedes saber a qué obedece o cuáles son las probables causas del problema en cuestión. Primero, no arrancar por mencionar cuáles son las causas, sino que tratar de asignar un algoritmo diagnóstico y terapéutico en base a la presentación del cuadro clínico. Y después, no perder el eje del cuadro, no perder el eje. O sea, yo no me puedo dedicar a la eventración que tiene sobre la cicatriz subcostal, que tiene una eventración, porque tiene una cicatriz de una colecistectomía previo. Yo no me puedo dedicar a la eventración cuando tengo un paciente que lo tengo con una ictericia cutánea mucosa, con una bilirrubina en ascenso y no le dreno la vía biliar. Entonces, no debo de perder mi eje y tener en cuenta cuáles son las prioridades del cuadro clínico y qué debo hacer para mejorar el estado general o el estado crítico o clínico del paciente. Después voy resolviendo, después veo cómo sigo con la quimioterapia, después veo qué pasa con esa eventración, si es complicado o no, si le molesta, si no le molesta. Digo lo de la eventración porque está ahí en el cuadro clínico. Pero yo debo no perder el eje del motivo por el cual el paciente persiste internado, permanece internado, sin resolución del cuadro. En este caso, bilirrubina en ascenso, ictericia cutánea mucosa, coluria, mal estado general, con el peligro de una posible colangitis y yo séptico. Entonces yo debo lograr un drenaje de la vía biliar para asegurar la permeabilidad de la misma y continuar con los estudios subsiguientes del paciente, evaluar la posibilidad de una quimioterapia, etcétera, etcétera, etcétera. Então, essa drenagem seria
por o compromisso da cabeça do pâncreas, seria possível hacer? Ou seria via, não sei, pela estomacal, não sei? Há alguma ¿Cómo? forma de hacer? Repita. Não sei te explico. Por a cabeça do pâncreas, esse tumor na cabeça do pâncreas, é possível drenar por aí mesmo assim? Generalmente el procedimiento es por vía endoscópica, el drenaje de la vía biliar es por vía endoscópica. Puede pasar que a raíz del crecimiento tumoral comprima demasiado la vía biliar y no se pueda drenar por vía endoscópica y sí se pueda drenar por vía percutánea, por arriba, por vía percutánea por arriba, por una Sí, punción percutánea. hepática con colocación de un catéter arriba en el árbol biliar superior. Dale. ¿Se entiende? O es endoscópica o en su defecto es percutánea, pero no quirúrgica. Esto es paliación de la ictericia. ¿Esto se da vuelta la cámara hoy o no? Con la compu. ¿Qué mierda toqué? Te veo bien. Ah. ¿Esto se ve así o no se ve una mierda? ¿Cómo hago para que se vea esto? Ahí. Más o menos. Sí, eso es. A ver, eso es la proyección. La masa que está en contacto con la vía biliar, la masa me refiero a la masa pancreática que está en porción cefálica, en contacto con el árbol biliar distal, comprime. ¿Qué hace? Dilata proximalmente la vía biliar intra y extrahepática y por ende ocasiona lo que uno está manifestando en el cuadro clínico, la ictericia cutánea mucosa, prurito, coluria, bilirrubina en ascenso a expensa de la fracción directa. Esta compresión extrínseca de la vía biliar, la paliación, ¿por qué digo paliación? Porque dijimos que la masa pancreática contacta con la vena mesentérica superior y es uno de los criterios de resecabilidad pancreática. Entonces, debemos drenar el árbol biliar a través de ¿qué? A través de una endoscopía, que es una colangio retrógrada endoscópica con colocación de un eventual stent endoscópico. En caso de no ser posible, se aborda por vía transhepática, a través de una punción, se coloca un catéter en el árbol biliar superior. O sea, paliando la ictericia. ¿Preguntas? Por ahora no. ¿Y cómo queda la cuestión de la alimentación de él? Bueno, muy buena pregunta. A ver, ¿qué puede pasar también? Dibujo. ¿Qué puede pasar? Que en el crecimiento tumoral puede llegar a ser que por cercanía anatómica comprima a nivel del antro píloro y transforme este cuadro en un síndrome pilórico con intolerancia oral, con vómitos y demás, y que necesite seguramente de una eventual colocación de un stent duodenal o bien de una cirugía paliativa que es una gastroenteroanastomosis, que es una derivación entre la porción del estómago y del intestino delgado, bypaseando la zona de la obstrucción gástrica para poder lograr una mejor alimentación.
También, perfecto la pregunta. Paliativo, estamos hablando. Distinto sería el escenario de que la masa pancreática sea de características resecables, en donde se puede llegar a hacer una cirugía que se denomina duodenopancreatectomía cefálica, que consiste en resecar porción de vía biliar, porción de páncreas, porción de estómago, y después rehacer con distintos puentes o anastomosis todo el sistema digestivo. Pero bueno, hay patologías que generalmente la resecabilidad de la patología es baja, generalmente entre un 20 y un 30%, y por lo general tratamos enfermos que cuando debutan con sintomatología son enfermos con patología localmente avanzada. Sim, porque é como o Fernando estava perguntando, porque esse compromisso dessa massa tumoral na cabeça do pâncreas também há um comprometimento das enzimas pancreáticas, então na degradação dos alimentos não vai estar totalmente comprometido, isso justifica a perda de peso também. Sí. Profe, entonces nosotros hacemos una división entre las que son resecativas y las que no. Porque yo, como había visto, como la estadificación como grupo 1, 2 y 3. En este caso que nos está hablando sería el grupo 3. ¿Cómo sería esos grupos? ¿Cómo sería eso? A ver, nombrámelo. Mira, yo tengo así, te voy a leer. El grupo 1 sería sin evasión, a plenos brazos y vena porta, sin metástasis a distancia, sin ascitis. Lo que se haría sería justamente lo que había dicho, que sería la cirugía curativa de cabeza y de cuerpo y cola. Ese sería el tratamiento. Ya el grupo 2 sería con invasión, a plenos brazos y vena porta, pero todavía sin metástasis y sin ascitis. Eso ya sería una cirugía paliativa con derivaciones. Correcto. Y el grupo 3 sería con metástasis a distancias, ascitis, y va a ser una cirugía contraindicada, que sería en el caso del manejo que estamos hablando, que sería la colocación de la prótesis y quimio y radioterapia. Correcto. Bueno, eso está bien. ¿Están los libros? Sí, me tomé un libro y hice un apunte. Menos mal, pensé que estaba hablando el pedo. La semana que viene vamos a ver hemorragia digestiva, alta y baja. Ah, buenísimo. Ok. ¿Eh? La semana que viene ya es el parcial, ¿no? ¿Ya? Sim, é verdade. Dia 5. ¿Ya? Al horno con papa, ¿eh? Tremendo. Fernanda no aprueba. Sí. Dios mío, profesor, ¿por qué son así? Tenés que tirar una nula mufa, Fer. Sí. No, yo voy a sacar un 10 y me doy el consultorio con un cartel así, con un color. No, ve, eso prácticamente aumenta la chance de que se apruebe. No te tenés que... Eso siempre tranqui. O sea, te está quemando sola. No te entierres. No, Fernanda no aprueba, el segundo parcial no, a marzo. Chao. Qué mal. Anula mufa, ya está. Y remitite al silencio porque todo... O sea, Va en mi contra. todo puede ser usado en tu contra. Y si no apruebo, la culpa es del tutor, siempre. Viste, nadie se hace cargo, todo el mundo le echa la culpa al otro. Después la clase que viene va a venir con un quiricocho tatuado en la espalda, vos, profe, ¿sabes qué? Claro. Te mandamos a Brasil la próxima, a la mierda. Fuera. Qué mala Desastre. onda, Dios mío. Desastre está haciendo acá en Rosario. Bueno, prepara unos casos de hemorragia digestiva, que los veo bastante lúcidos con los casos. Dale, ¿Qué Dale. hacemos? Vamos a apuntar. ¿El 5 viene el miércoles? Sí. Sí. Capaz nos juntamos antes.
Bueno, Capaz que Depende la hora, pero dale. No el sirve. 4 puede ser, depende de la hora. El 4, los martes, ¿cómo están? Yo a la mañana puedo. sí, yo también. Bien, estoy tranquilo. Con el 4 nos juntamos. Después lo tiramos. Dale, joya. Hola. Listo. Chao, Nos profe. vemos. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por todo. Chao.